Solo vemos una imagen de una fotito. ¿Por qué no vamos aprovechando y cada uno y cada una se va presentando para saber quiénes son y así conocerlos? Cada uno puede decir, pues yo soy fulanito y estoy en tal sitio. Yo sí quiero decirte Dios Florida. Y ahora, Esmeralda, ponte entre... Aquí, por ejemplo, veo a unos niños y unas niñas que pone aquí Servicio de Día La Florida. Son ustedes, digan así. ¿Ustedes están por aquí? ¿Pueden decir sus nombres así en voz alta, decir quiénes son cada uno, cada una? En voz alta, chicos. Todo. ¿Y tú? ¿Tu nombre? El Miche. Michel está aquí a la derecha y no se le ve muy bien a Michel. Ahora vemos la carita de Michel. Ahora. ¿Quién más está por el Servicio de la Florida? Rubén. Seguimos a ver quién es el otro. Brando. ¿Cómo? Brando. Brando. Ah, qué. Detrás de Brandon, ¿quién está? Al lado de Brandon, que no lo veo. Leo. Y detrás de Leo, ¿quién está? ¿Cómo? Mira, están aquí en el Servicio de la Perdoma, qué bueno. Están presentándose aquí los compañeros de la Florida. ¿Cómo se llama? Leire. Sí. ¿Y tú quién eres? Yara. Yara. ¿Qué pelo más bonito tienes, Yara? ¿Y tú? Y Texeneri. Y Texeneri. Qué bien. Pues ya está la Florida, ¿no? Sí. Y ahora, ¿y la Perdoma? ¿Quiénes están en la Perdoma? Ahora preséntense, José, de uno en uno. Venga. José. Hola, me llamo José. José, muy bien, José. Sí, Yo me llamo Evelyn. Evelyn. Sigamos. Vamos. Yo me llamo Sara. Sara. Hablan alto, Saray. ¿Hablan alto? Saday. Saray. Raúl, te toca. Hola, me llamo Raúl. Raúl. Sí. María, vamos. ¿Quién más está por ahí? Vamos, María. Venga, María. Están un poco... Venga, María. ¿Que te da mosca o qué? Bueno, no pasa nada. Entonces, ya estaba Florida, ya está la Perdoma. Después al lado está también San Antonio. San Antonio, ¿quién está por San Antonio? Antonio. Sí, San Antonio. Ah, no. A ver, el casco. El casco levantó la mano. ¿Quién está por el casco? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Brian. Habla más alto que no se oye bien. A ver quién más está por el casco. Ismael. ¿Quién más? ¿Cómo? No lo escucho bien. ¿Es con las mascarillas, claro? ¿Quién más? Federico. Yo me llamo ¿Cómo? Seila. Ah. ¿Quién más? Laura. ¿Y hay alguien más? ¿Quién más? Esmeralda, qué bonito. Qué guapo. Después veo a
Alexia, ¿verdad? ¿Estás por ahí, Alexia? Preséntate para que te conozcan, Alexia. Así con la manita para que sepamos que eres tú, Alexia. Ahí está Alexia. Después está Patricia también, ¿no? ¿No? Así con la manita, Patricia. Para... No llores, Patricia. ¿Y quién más está por aquí en San Antonio? ¿Cómo? Victoria. Ah, Victoria. Es que como pone el nombre aquí Patricia, queremos que te llames. Eres Victoria, Victoria. Pero en San Antonio ya presentaron o no, todavía no se han presentado San Antonio. No, todavía no. Pues venga, preséntese lo de San Antonio. Venga, chicos. ¿Quién más? Juan Antonio. Ah. ¿Cómo? Después de Juan Antonio, ¿quién fue? David. David. ¿Quién más? Ajá. Adrián, muy bien. ¿Y quién más falta por presentarse? Ahí una chiquita que levantó la manita, ¿cómo se llama? Estela. Estela. ¿Y Benijo, que levantó la mano, Benijo, o no? Mi canal de Elian, ¿dónde está? Aquí que no le vemos la carita a mi canal Elian. Benijo, se presenta a Benijo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver quiénes están en Benijo. Venga, chicos. Yo soy Diego. Él es Toño, mi hermano. Laura. ¿Quién más? ¿Ya están todos los de Benijo presentados? ¿Quién más falta a presentarse? Venga, Xiomara. Dile. Hola, yo soy Grima y soy la educadora del servicio de día de Benijo junto a Merce. Aquí también tenemos a Donei, tenemos a Xiomara, está Sonia con nosotros. Qué bien. Lo que pasa es que teníamos problemas con el sonido porque no se escuchaba bien. Ahora sí. Ahora se oye perfectamente. Muy bien, muy bien. Fantástico. ¿Cómo te llamas tú? Ah, no lo habían preguntado. Claro, yo preguntando nombre. ¿Y este quién es? Este adulto quién es? Pues yo me llamo Antonio. ¿Vale? Yo no sé, como esto lo han organizado la gente de una asociación que se llama Giro, que está girando todo el rato, giro. Le damos la palabra a la gente de Giro para que nos diga, para que empiece la reunión. ¿Les parece? Vale. Vale. Lo que vamos a hacer es una cosa. Mientras hable uno, los demás tienen que tener desconectado el micro. Vale. Para que no se meta ningún sonido por medio, porque estos aparatos tienen ese problema. ¿Vale? Entonces, cuando queramos hablar, conectamos el micro y hablamos, el que quiera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eli, ¿estás por ahí, Eli? Buenas tardes, por aquí estoy, Antonio. ¿Tú introduces un poquito o me tiro ya a la piscina? A la piscina, ya estamos en el desierto, ante el milagro. Vale, pues entonces ya arrancamos con esto. Vale, voy a ponerles una presentación para que lo que yo vaya diciendo lo vayan viendo también por unas diapositivas que he preparado, para que sea un poquito más ameno y esto no sea un rollazo que me pego yo, sino que por lo menos puedan ver algunas cositas, algunos dibujitos
como si fueran dibujos animados en la tele, para eso que la vayan viendo, ¿de acuerdo? Les voy a poner la presentación. Pero ¿por qué se oye tan... Paddy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ven la presentación? Sí. Bien, bien, fantástico, fantástico, la ven. Bien, pues esto es... Ahora empezamos ya entonces a escuchar lo que les voy a comentar para después ustedes también participen. Una sesión que han preparado la gente que les decía yo que forma la Asociación Giro para hablar con niños y niñas sobre esto que vamos a tratar hoy, esta tarde, en este ratito que hemos llamado Sentipensando la infancia desde el corazón. Vamos a ver qué es esto, vamos a ver. Antes que nada, me gustaría que dedicásemos unos segunditos, un poquito por lo menos ahora al principio, para que cada uno y cada una de ustedes ponga en su cabecita y en su corazón un pensamiento, un deseo positivo para los niños y niñas que están sufriendo la erupción del volcán de La Palma. Tener un pensamiento y un sentimiento en el corazón de acordarnos y de esperar que los niños y las niñas que están sufriendo la erupción del volcán en La Palma pues no estén muy mal. ¿Les parece que dediquemos unos segunditos a pensar y a sentir en nuestro corazón, y darle una especie de energía positiva para que los niños y las niñas y las personas adultas que están sufriendo en La Palma, pues que intenten superar este problema? ¿Les parece? Sí. Venga, pues cerramos los ojitos y pensamos en positivo, como mandarle un mensaje de energía a esos niños y niñas y a esos adultos. ¿Les parece? Venga, 30 segunditos. Estoy seguro que todos estos pensamientos y deseos y sentimientos positivos que ustedes han tenido, al menos servirán para que nuestros niños y niñas palmeros y los adultos también que están sufriendo ese volcán, esa erupción tan desastrosa, al menos se sientan acompañados por nosotros. Al menos se sientan acompañados por nosotros. Muy bien. Pues les agradezco que tengan estos sentimientos de solidaridad con los niños y las niñas y los adultos de esa zona de La Palma. Bien, pues vamos a empezar nosotros. Miren, esto que vamos a hacer esta tarde es un trocito de... ¿Ven este dibujo de montón de fotografías, de palabras que está metido ahí en la imagen? ¿Lo ven? Sí. Pues esto que vamos a hacer nosotros esta tarde es un cachito de todo ese proyecto. Un cachito, un trocito. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se hace un montón de acciones y una de esas acciones va a ser lo que vamos a hacer nosotros aquí esta tarde y lo que ustedes van después a realizar cuando hagan las entrevistas a los adultos, que ahora les explicaré cómo. ¿Vale? Esta acción que vamos a hacer aquí esta tarde, esta acción se llama Sentipensando la infancia desde el corazón. ¿A qué les suena a ustedes esta palabra tan rara? Sentipensando. ¿A alguien se le ocurre qué puede significar? A que los sueños tan rara. Sentipensando, ¿a qué les suena a ustedes? Le suena a que hay que pensar y, o sea, pensar. Ahí lo dice. A ver. ¿Quién está comentando? Digan el nombre cuando levanten, si pueden levantar la manita, mejor.
y digan el nombre y dicen, pues yo, vale, a ver aquí, venga. Pensando en sentimientos. A ver, repite eso, por favor. Pensando en sentimientos. Pensando los sentimientos. Levanta la mano grande. A ver, ¿quién más quiere comentar algo? Sí. Sentir y pensar. Sentir y pensar. Las dos cosas a la vez, ¿no? Sí. Pues eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Vamos a sentir y a pensar, pero juntos. Juntas, las dos cosas. Porque a veces los adultos piensan por un lado y después sienten por otro lado. Pero lo mejor es poner junto lo que pensamos y lo que sentimos. Como lo que hemos hecho ahora con estos deseos que hemos intentado transmitir a los niños y las niñas de La Palma. Hemos transmitido un pensamiento, pero también un sentimiento a esos niños y niñas. Por lo que vamos a hacer esta tarde es aprender a sentipensar. Sentipensar, a pensar y sentir, como han dicho el compañero, juntos. ¿Vale? Bien. ¿Alguien conoce la historia del Principito? Sí. Sí. A ver. Sí. ¿Pueden? Sí. Sí. ¿Quién quiere comentar así una especie de resumen del Principito? Venga, tú. Venga. Venga, sí. Pues que el Principito es una historia que, bueno, significa el sentimiento. Pero ¿tú conoces al personaje El Principito? No. No lo conoces. ¿Has leído el libro? Sí. Y entonces si has leído el libro tienes que conocer al Principito. Al personaje que aparece en ese libro, ¿no? A ver si alguien puede ayudarte si ha leído el libro del Principito. La Florida. A ver, la Florida, sí, venga. El Principito es una historia de un niño que tenía una flor que siempre la amaba, pero una vez lo tuvo que dejar porque siempre la flor le decía cosas bonitas, pero se tuvo que separar por él a aprender nuevas cosas. Muy bien, muy bien. Entonces conoció a los mayores que decían que en la vida teníamos que aprender. Pero no cuentes más, no cuentes más, porque si cuentas toda la historia, a los que no lo han leído, le rompemos la satisfacción de leerla. Pero está muy bien lo que has dicho, porque ¿sabes? Has leído, se nota que has leído y que conoces la historia del Principito. No, me lo he visto. Ah, ¿lo viste en una peli? En la peli. Ah, ya. Pero hay que leer, si pueden, les recomiendo que lean esa historia, porque es un libro pequeñito, no es muy grande, y la lectura de ese libro seguro que les gustará mucho. Pues el compañero, ¿cómo te llamas, el que acabas de hablar? ¿Cómo? Brandon. Pues Brandon ha hecho un resumen muy bonito de lo que es esa historia del Principito. Es bastante interesante la película. Y el libro es todavía más. Te lo recomiendo, Brandon. Bien, miren. Efectivamente, el Principito es un niño que vive en un planeta muy pequeñito. Muy pequeñito. Y un día en ese planeta se encuentra que florece una rosa, ¿no? Como dice Brandon, una flor, pero una rosa un poquito presumida, ¿no? Una rosa que estaba siempre como reclamando la atención del Principito todo el rato. Parecía que era la única que tenía que existir, porque ella se consideraba tan importante que todo tenía que estar alrededor de ella, nada más. Entonces, como el Principito, en principio quería hacerse amiga de ella, pero como era una rosa un poquito tan especial, el Principito como que no encajó bien y entonces decidió irse a hacer un viaje por otros planetas a buscar amigos. ¿Vale?
Ese es el resumen, como decía Brandon también, de ese, pero después tiene mucho detalle, porque como decía Brandon, va conociendo a personas mayores en diferentes planetas, llega a la Tierra, conoce a diferentes personajes. Por eso les recomiendo que o vean la película o lean el libro. Pero, ¿por qué les digo lo del Principito? Porque al final todo se resume en el Principito, que era un niño que quería conocer amigos y amigas. Como seguramente ustedes también quieren. Ustedes quieren conocer amigos y amigas, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Pues cuanto más amigos tienes, mejor para jugar con ellos, para conocerlos, para salir, ¿no? Entonces, ese es un poco el resumen. Yo les animo a que lo lean, pero el resumen más básico de lo que es el Principito es un niño que quiere conocer amigos. Pues bien, esta acción que se llama Sentipensando la infancia del corazón, lo que quiere es que ustedes realicen unas entrevistas a las personas mayores, a los adultos, para que los conozcan y se hagan amigos de ellos y de ellas. ¿Vale? Entonces, cada uno y cada una de ustedes se va a conectar cuando ya les digan, los educadores que trabajan con ustedes, se va a conectar por videoconferencia con un adulto, con una persona mayor, con la intención de conocer a la persona mayoresa, hacerse amigo o amiga de ella y establecer una relación de manera que puedan conversar, puedan dialogar, puedan hablar a través de videoconferencia con ese adulto. Pero, ¿qué tiene que ver el Principito con esto de hacer las entrevistas? Pues lo que les vamos a pedir es que cada uno y cada una de ustedes se haga como el Principito. Haga un viaje, en este caso, al corazón de las personas mayores. Imagínense que van a hacer un viaje a un planeta y ese planeta se llama el corazón de las personas mayores. Es decir, que la idea es que ustedes entrevisten a esas personas mayores para que los conozcan y para que se encuentren con su corazón. Ahora vamos a explicar eso un poquito más en detalle. De manera que ustedes le hagan preguntas a esos adultos con el objetivo de conocerlos a ellos y a ellas y hacerse amigos de ellos y ellas, como el Principito. El Principito se fue por planeta buscando amigos, amigas, y el Principito era muy preguntón, le gustaba mucho hacer preguntas. Pues lo que les vamos a pedir es que ustedes hagan de Principito y de Principita, y que con el adulto con el que vayan a dialogar, lo conozcan y se hagan amigos de ellos. ¿Les parece? ¿Entienden en qué consiste? Perfecto. Vamos a desmenuzar, como dicen los viejos, a picar menudo cada una de estas cosas. Estas tres cosas que nosotros tenemos que sernos amigos de los abuelos. De los adultos, no tienen por qué ser abuelos. Pueden ser adultos, pueden ser personas mayores, pero no tienen por qué ser ancianos. Pueden ser personas jóvenes, pero adultos. ¿Vale? Por ejemplo, a ti te tocará una persona, tú tienes que entrevistarla a esa persona, pero haciendo tú de Principita. Ahora te explico qué significa ser de Principita. Ahora lo explico. Vamos a explicar un poquito más estas tres cosas. ¿Qué es hacer de Principito o Principita? ¿Cómo es un Principito? ¿Cómo es el Principito que decía Brandon antes de la película que él vio? Un niño sí, que no tenía amigos porque vivía en un planeta. Solo, hasta que le llegó la rosa, efectivamente. Pero ¿cómo era ese Principito? Primero, el Principito, y ustedes tienen que ser como el Principito, es curioso. ¿Qué es una persona curiosa? Pues que todo lo quiere saber. Exacto, que está continuamente haciendo preguntas. Oye, ¿esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto de qué manera? ¿Y esto dónde se da? Pues una persona curiosa es una persona que quiere conocer cosas. Pues el Principito era muy curioso. Y si ustedes son los Principitos y Principitas, tienen que ser curiosos y curiosas. Tienen que hacer muchas preguntas. Ahora veremos cómo. Y el Principito también era explorador. No se quedaba quieto, sino que iba buscando por diferentes sitios las cosas que les interesaban. Pero esa exploración, como les pongo ahí, a ver si me explico yo bien, le gustaba buscar no por fuera de las personas, sino por dentro.
Efectivamente. ¿Y qué es buscar por dentro? Pues que quieres saber cómo es. Por dentro, efectivamente. Porque por fuera lo vemos, pues alto, bajo, gordo como yo, flaco, o... Pero lo que no sabemos es los sentimientos. Efectivamente. Muy bien. Esa es la idea. Hay que ser un principito o principita curioso, explorador, pero que va a buscar por dentro, dentro de la persona. ¿Ok? Muy bien. Ya sabemos cómo tenemos que ser principitos y principitas. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a concretar que ese principito que van a ser ustedes van a viajar al planeta del corazón de las personas adultas. Porque los adultos que ustedes van a entrevistar no son cualquier adulto, son adultos especiales. ¿Por qué? Porque son adultos que están preocupados por lo que le pasan a los niños y las niñas. Son gente, son adultos que están trabajando para que los niños y las niñas estén bien, sean felices. Por eso son adultos especiales. No es cualquier adulto al que ustedes van a entrevistar. No nos interesa cualquier adulto, nos interesan adultos que estén comprometidos con los niños y las niñas, que les guste estar con los... Ustedes imagínense que van a tratar con un adulto, van a entrevistarlo y ese adulto no le quiere estar con ustedes. ¿Cómo van a entrevistar a un adulto que, no, yo no quiero contestar una pregunta? Mira, yo no quiero estar con los niños y las niñas porque vamos a perder el tiempo. Tienen que ser adultos que les guste estar con los niños y las niñas. ¿Vale? Vale. Pero ¿qué significa que ustedes van como principitos a viajar al planeta del corazón de los adultos? Pues significa Espera. Deja ver si se le ocurre a otro niño o niña. A ver si se le ocurre a otro niño o niña. ¿A quién se le ocurre? A ver, venga, a ver, a ver, habla un poquito más alto que como estás lejos del micro no se escucha bien. Buscar en los sentimientos de los adultos. Ahí está. Buscar, escarbar, conocer en lo que sienten los adultos, en los sentipensamientos. ¿Lo ven? En los sentipensamientos que tienen los adultos. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos niños y niñas son muy inteligentes, lo saben. Todas las preguntas que le estoy haciendo las saben ustedes. Y por último, las preguntas que le hagamos a los adultos con los que ustedes van a entrevistar tienen como objetivo conocerlos a ellos y a ellas y hacerse amigos de ellos y ellas. ¿Vale? Tanto, por eso no vale cualquier tipo de pregunta. Porque tú imagínense que la primera pregunta que le hacen al adulto que van a entrevistar le dice, ¿cómo está el tiempo por tu casa? Pues eso no habla de lo que siente. No dice el clima nada más. Entonces tienen que ser preguntas especiales. Preguntas que haría el principito. Pues también podría preguntar que cómo te sientes. Ahí está. Vamos a ver cuáles serían las características de esas preguntas como las que tú acabas de decir. Primero, para que las preguntas que ustedes hagan sean preguntas que haría el principito, tienen que ser preguntas verdaderas. ¿Qué significa eso? Pues que tienes que decir la verdad. No. Se le supone que quien va a hablar contigo, el adulto, tiene que decir la verdad. No. Una pregunta verdadera es aquella que quien hace la pregunta no sabe la respuesta. Por ejemplo, si yo preguntase a alguien con el que estoy, ¿no? Hoy es de día. No sería una pregunta verdadera. ¿Por qué? Porque yo ya sé que hoy es de día. Claro, tengo que preguntar algo que yo no sé. Porque para preguntar cosas que yo sé, no hace falta preguntarlas, porque yo ya las sé. Entonces, las preguntas que ustedes tienen que hacer
tienen que ser preguntas que ustedes no conozcan cuál es su respuesta, que están buscando la respuesta en el adulto, ¿de acuerdo? ¿Me explico yo? Sí. Vale. Segunda característica de las preguntas que tienen que hacer. Tienen que ser preguntas que llamo yo sentidas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que nacer de su corazón. Tienen que ser... A ver quién está levantando la mano en la Florida. A ver, Brandon, ¿sí? Las palabras que tengan sentido, no puedes decir, no, hoy es de día o es de tarde. No, más que tengan sentido, que tengan que ver con lo que sentimos. Que pregunten sobre cosas que tengan que ver con lo que siente el adulto. Y con lo que ustedes también sienten, porque tienen que ser preguntas que a ustedes les preocupe, que ustedes están viviendo, que ustedes consideren que las respuestas son importantes. Esas son preguntas sentidas, que tengan fundamento esas preguntas. ¿Vale? O sea, que no digas las cosas por decir. Que no preguntes una cosa por saber, no. Tienen que ser preguntas que a ustedes realmente les importen. Esto a mí me importa saberlo y por eso quiero que tú me lo contestes, adulto. ¿Vale? Vale. Y por último, tienen que ser preguntas originales. ¿Qué quiere decir original? Que a nadie más, sino a ustedes, se les va a ocurrir. No pueden ser una copia de otra pregunta de otra persona, sino que tienen que ser preguntas que ustedes sean de ustedes solas y a que a nadie más se le vaya a ocurrir esa misma pregunta. Después puede que haya alguien a que se le ocurra, no pasa nada, pero que ustedes piensen, voy a pensar alguna pregunta que no se le ocurra a nadie más. ¿Vale? Vale. Les voy a poner ejemplos de preguntas que yo he buscado de niños y niñas con estas características, para que tengan ejemplos de preguntas. ¿Vale? Mira, preguntas verdaderas. ¿Por qué los mayores dicen siempre que no tienen tiempo? ¿A qué es una pregunta verdadera eso? Sí. Porque nosotros no sabemos por qué los mayores están siempre diciendo que no tienen tiempo, ¿verdad? Pues eso sería una pregunta verdadera. A ver, ¿quién quiere leer? Otra persona que lea la segunda pregunta verdadera. El ejemplo. Eliezer. No, Eliezer no. Alexia, ¿no? ¿O no? No es Alexia. ¿Quién levantó la mano? Sí. Aquí a la derecha. A ver. Mayores para ser adultos, que es ser mayor. Sí, hay que crecer y ser mayores para ser adultos. ¿Qué es ser mayor? Es una pregunta también verdadera porque nosotros no sabemos qué es ser mayor, ¿verdad? A ver. ¿Quién más le quiere leer la tercera? ¿Por qué los adultos fuman si saben que les hace daño? ¿Por qué los adultos fuman si saben si saben de sobra, si saben que les hace daño? Pues no sabemos la respuesta, por qué los adultos son tan contradictorios si saben que les hace daño, porque siguen fumando. Vale, estos son ejemplos de preguntas verdaderas. No quiere decir que ustedes tengan que hacer esas preguntas, sino que se los he puesto para que ustedes sepan lo que es una pregunta verdadera. Vamos a ver unas preguntas sentidas. Venga, ¿quién quiere leerla que no haya leído? A ver, la niña que pone Eliezer, pero que no es Eliezer. Venga, sí, venga, la que tiene levantada la manita, venga, lee y Alexia va a leer. Alexia, venga. ¿Cómo le dices a alguien que le quieres y cómo haces amigos si eres tímida? A que nos preocupa eso. Si fuésemos tímidos, no nos preocuparía cómo se hacen amigos si eres tímido. Debería ser normal. Pero fíjate que es una pregunta que la sentiríamos, ¿verdad? Sí. ¿No? Venga, a ver. La otra niña. Venga. Es que como no veo el nombre, la que tiene levantadita la mano izquierda, el dedito izquierdo, venga. Lee.
Yo, Sí, tú. porque a algunas personas les gusta burlarse de los demás. ¿Verdad que es una pregunta sentida? Si a ti ¿verdad que no sabemos por qué las personas mayores, algunas personas, les gusta burlarse de los demás? Y si no se burlasen de nosotros, nos interesaría saber por qué se burlan de nosotros. Pues eso sería una pregunta también sentida. Fíjate esta última pregunta de la sentida, que dice un niño, que pregunta un niño. A ver, del casco, del servicio de día del casco. Venga. Venga, dilo tú. Venga, del servicio de día del casco. Venga, lean la última pregunta. Sí, creo que sí. Pregúntale a Antonio. Creo que estoy hablando contigo. Mi canal Antonio, ¿me lo dices a mí? Sí, venga, tú también. Venga. Porque a veces me siento invisible. Si fuésemos un niño, una niña que se siente invisible y preguntase eso, ¿verdad que sería algo que le importa a ese niño o niña? Sí. Porque es una pregunta, cuando uno se siente invisible, que nadie lo ve, que nadie lo tiene en cuenta, de que nadie lo valora, son preguntas sentidas estas que les he estado poniendo como ejemplo. Por eso son preguntas que tienen que ver con lo que le preocupa a un niño o una niña y que le gustaría que un adulto le contestase. Y por último, preguntas originales, ejemplo, ¿eh? ¿Quién quiere leer? Venga. Yo. No, alguien que no haya leído, porfa, para que tengamos así todos participar. El casco, servicio al casco, de día al casco, venga, venga. Que te quite. Mola perdoma, venga. En alto, si no te oigo. Más alto, ¿sí? Cuando se ha ganado la guerra, ¿qué se gana? ¿Qué se gana cuando se gana la guerra? Cuando los soldados dicen que se gana. Pero ¿qué se gana? Eso es una pregunta original porque la verdad que es rara, ¿no? Otra pregunta original, San Antonio. A ver quién la lee de San Antonio. Va a leer Juan Antonio. Venga, Juan Antonio. Venga, dila. Patricia. Juan Antonio, venga. Es iterante. Está mal escrito, ¿verdad? Es interesante morirse. ¿Es interesante morirse? Es una pregunta rara, ¿verdad? Es original. ¿A quién se le va a ocurrir esa pregunta? Y la última pregunta original que le pongo aquí como ejemplo, ¿quién quiere leerla? Yo. El casco, venga, el casco, que no ha leído el casco. Ponlo. Venga, el casco. Léelo tú. Venga, el casco, lee. Es que no tienes el micro, el casco está con el micro cerrado. Carmendelia, venga, Carmendelia. ¿Mis piojos van al cementerio cuando se mueren? Ah, que es una pregunta original esa. ¿A quién se le va a ocurrir si los piojos se van al cementerio cuando se muere? ¿Verdad que es original? ¿Verdad que es original? A nadie se le puede ocurrir esa idea. Estos son ejemplos de preguntas, pero estas no tienen por qué utilizarlas ustedes. Ustedes tienen que hacer sus preguntas. Entonces, vamos a practicar. Vamos a practicar. Les pido que cada uno de ustedes haga una pregunta. ¿Vale? Haga una pregunta, pero recuerden, tiene que ser pregunta verdadera, sentida y original, ¿eh? No puede ser cualquier pregunta. Piensen en una pregunta que sea verdadera, sentida y original y que le harían ustedes a los adultos. Venga, piénsenlo un momentito. No sé. La pueden escribir. Si tienen donde escribir, la pueden escribir. Si no, pues la dicen de palabra.
una pregunta que le harían ustedes a un adulto que fuese verdadera, sentida y original. Es decir, que ustedes no sepan la respuesta, que esa pregunta nazca de una preocupación que ustedes tienen como niños y niñas y que a nadie más se le vaya a ocurrir esa misma pregunta. Y yo les voy a decir, porque yo tengo un radar, que sé si las preguntas son verdaderas, sentidas y originales. Y les diré si vale o no vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. A ver, ¿quién puso una pregunta por el chat? Elian, ¿por qué los mayores no tienen tiempo? Pero esa pregunta es muy parecida al ejemplo que yo ya les puse. ¿O no? Entonces, ¿no sería original? Sí, tú, Brandon. Me siento triste. Vale. Fíjense que esa pregunta que dijo Elian ahora, ¿por qué los mayores no tienen tiempo? Puede que sea verdadera porque él no sabe por qué los mayores no tienen tiempo. Puede ser sentida porque a lo mejor, seguramente, él tiene la preocupación de que a lo mejor, pues eso, que los mayores, a veces que se relaciona con los mayores y dicen que no tienen tiempo, pero no sería original porque ya esa pregunta ya la he dicho yo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver otras preguntas. Dice, ¿quién dice? Dice esta pregunta, ¿por qué dicen, los mayores supongo, ¿no? ¿Por qué dicen los mayores que son mejores que los niños? Hay que escribir. ¿Dónde? Pues sí, podría ser, ¿no? Podría ser una pregunta interesante hacérselas a los adultos, ¿no? Porque a veces hay adultos que se creen mejores que los niños, ¿no? Se creen superiores que los niños. Y habría que preguntarles, ¿por qué crees que hay mayores, hay adultos que se creen superiores a los niños y las niñas? Muy interesante esa pregunta. Es verdadera, es sentida y es original porque en principio a nadie se le ha ocurrido. Podemos hacer una cosa para hacerlo mejor. ¿Por qué no las escriben en el chat? En el chat de la videoconferencia. ¿Saben que tienen ahí abajo abajo un chat y pueden escribir ahí? Dice otra pregunta. ¿Por qué los mayores nunca juegan con nosotros? Qué interesante esa pregunta. No sabemos la respuesta. Es sentida porque a veces nos debe de preocupar porque los mayores no juegan con los niños y las niñas. Y original porque nadie... ¿no? A ver, preguntan del casco, ¿por qué los adultos son tan antipáticos? Algunos adultos son antipáticos, no todos, ¿no? No, la gente, los niños y las niñas del casco, todos no, los adultos no, todos son antipáticos. No, ¿verdad? Hay algunos que no lo son, ¿no? ¿Por qué algunos adultos son tan antipáticos? Pues sí sería interesante preguntar eso. Porque es verdadero, no lo sabemos. Nos preocupa que haya adultos antipáticos, sobre todo si nos toca uno de ellos. Y nadie más lo ha preguntado. Fíjate bien. A ver, la Florida. Vamos a analizar esta pregunta que es interesante. Fíjense bien la pregunta esta de la Florida. ¿Te sientes triste con todo lo que está pasando en La Palma? ¿Tú no crees, a ver, la Florida, que esa pregunta no es muy verdadera? A ver, la Florida, que le estoy preguntando yo a ellos. ¿Ustedes no creen, la gente de la Florida, que esa pregunta nosotros ya sabemos la respuesta? Porque puede que haya personas que no estén tristes, pero en general, ¿no? En general, a una persona que tenga un corazoncito, ¿no? Es verdad. ¿Verdad? ¿Verdad? Por lo tanto, puede que haya una persona
que no se sienta triste, pero lo normal, además, estos adultos que ustedes van a entrevistar son especiales, no son cualquier adulto. Y si están comprometidos y preocupados por los niños y las niñas, seguro que van a estar tristes por lo que está pasando en La Palma. ¿Vale? Esta pregunta de Patricia, ¿por qué siempre ven el teléfono? Porque están siempre con el teléfono los adultos. Pero también los niños y las niñas están a veces todo el rato con el teléfono, ¿verdad? No, ¿No? yo no. Bueno, pues muy bien. Esto podría valer en parte porque hay niños y niñas que no están siempre con el teléfono. Algunos solo. Sí. Mira esta pregunta que interesante de Carmen Delia. ¿Qué pasaría si no nos enfadásemos? ¿Qué haríamos con ese enfado? ¿Qué pasaría con ese enfado? Qué interesante esa pregunta para hacérsela a un adulto. Porque no sabemos la respuesta, es algo que nos debe preocupar y no se le ha ocurrido a nadie. Qué bonita esa pregunta. Mira qué interesante esta pregunta de la Florida. ¿Por qué cuando estamos tristes lloramos? Qué bonita esta pregunta. Es preciosa. ¿Por qué salen nuestras lágrimas cuando estamos tristes? Qué interesante esa pregunta. Venga, a ver a quién se le ocurre más preguntas. ¿Por qué en el caso, por qué cuando estamos mira, ¿por qué a veces cuando estamos muy alegres también lloramos? Fíjense, qué interesante esa pregunta. Porque lloramos cuando estamos tristes, pero lloramos cuando estamos muy alegres también a veces, ¿no? Sería interesante preguntárselo. Fíjense que aquí ha empezado a ser no tan original cuando dos personas distintas han preguntado lo mismo. Hola. Vale. Pregunta. A ver, están levantando la mano ahí y quieren hablar. ¿No? Sí, tú. ¿Por qué nuestra madre nos dice que suelte el móvil a las 9 y ella sigue usándolo hasta las 1 de la mañana? Pero vamos a ver. Eso no es una pregunta verdadera. Eso me lo dijo mi instructora. Ya. Por eso no es verdadera, porque la hace un adulto. Claro. ¿Por qué? Porque más que una pregunta es un reproche. ¿Te das cuenta que no es una pregunta? Se lo está diciendo, ¿y por qué tú haces esto y yo no me lo dejas hacer a mí? Eso no sería una pregunta verdadera. Ay, qué bien, qué interesante eso para ver un ejemplo de una pregunta que no es verdadera. Mira qué pregunta más interesante de la Perdoma. ¿Cómo sería nuestra vida sin nuestra familia? Qué pregunta más interesante para hacérsela a un adulto. ¿Por qué es verdadera? No sabemos qué va a ocurrir. Es sentida porque es algo que nos preocupa y es original porque a nadie más se le ha ocurrido. Muy interesante también porque cuando nos enfadamos nos ponemos rojos. ¿Qué tiene que ver el ponernos rojos con el enfado? Mira qué interesante esta pregunta también de Carmen Delia. ¿Qué pasaría si los animales no existieran en nuestra vida? Qué interesante. Es verdadera, es sentida porque seguro que a Carmen Delia le preocupan sus animales y es original porque a nadie se le ha ocurrido. ¿Por qué siempre están trabajando los adultos? Qué interesante, ¿verdad? ¿Por qué están todo el rato trabajando? Todas estas preguntas que ustedes están haciendo las haría un principito o una principita. Porque estaría con eso buscando lo que siente, lo que hay detrás, escarbando en el interior del adulto y él tendría o ella tendría que ir para adentro para poder responderse esas preguntas. Y ustedes lo conocerían mucho mejor si les hicieran esas preguntas. Miren, les recomiendo, aquí hay Alexia está aquí, ¿verdad? Alexia está aquí, levantó la mano. Alexia hizo una prueba, hicimos un ensayo de una entrevista. Ella me entrevistó a mí. Entonces, me gustaría ahora que Alexia comentase, si quieres, Alexia, ¿cómo te sentiste tú cuando hiciste la entrevista? Me hiciste la entrevista a mí. Pues nerviosa. Primero nerviosa, ¿verdad? Porque no nos conocíamos de nada. ¿Y qué será este adulto? ¿Cómo se comportará, verdad? Es normal que uno se sienta nervioso cuando
un poco tímida también, porque como no nos conocíamos, pues era normal, ¿no? Pero al final de la entrevista estabas igual que al principio. No, ¿verdad? Ya nos conocimos un poquito más, ya estábamos. ¿Y tú te sentiste una principita cuando me hacías las preguntas? No sé. No sabes. Fíjate que las preguntas que tú me hiciste iban a buscar no solo lo que yo pensaba, sino lo que yo sentía. Me hiciste una pregunta, por ejemplo, que yo no te supe contestar. Puede que ustedes hagan preguntas a los adultos que van a entrevistar, que ellos no sepan cómo contestársela, porque no saben la respuesta. Alexia me hizo una pregunta, porque yo trabajo en la universidad, enseñando a los que van a ser los maestros, las maestras, y yo me dedico a enseñarles a cómo trabajar con las emociones de sus niños y niñas. Pues me hizo una pregunta súper interesante, Alexia. Me preguntó, ¿por qué te dedicas a eso que tú te dedicas a enseñar en la universidad? Y yo no supe contestarle eso, por qué me dedicaba a eso. Me quedé pensando, porque esa pregunta tenía que ver con algo que tenía que ver con mi historia personal, con mi biografía, con el origen de por qué yo había decidido dedicarme a eso. Entonces, esas preguntas van a escarbar para adentro. Y en ese caso, Alexia se convirtió en una principita porque quería conocerme a mí, quería relacionarse conmigo buscando que yo fuese amigo de ella, pero quería hacerlo buscando en mi interior, no por fuera, sino por dentro. Y esas preguntas que me hizo eran preguntas verdaderas porque ella no conocía la respuesta, eran sentidas porque a ella le preocupaban esas preguntas y eran originales porque no se las había planteado antes. Por tanto, les recomiendo que si quieren tener un ejemplo de una entrevista que ya se ha hecho, puedan ver la entrevista porque está colgada en la web de la asociación, de la asociación. Los educadores y las educadoras pueden hacer. De todas maneras, también pueden coger algunas preguntas de estas que ustedes han planteado aquí y hacer un listado de preguntas que ustedes les van a realizar a ese adulto o esa adulta con la que van a entrevistar. ¿Cuántas preguntas podemos hacer? En principio probablemente la entrevista no dure más de una hora. Perdón, Antonio, sí. Pero me tengo que ir a ballet. Vale, vete a ballet, que eso también es importante. Adiós, muchas gracias. A ti. Miren, les decía que la entrevista, para que ustedes no se cansen y los adultos tampoco se cansen, no debiera de durar más de una hora. Por tanto, ustedes pueden escribir todas las preguntas que se les ocurra y después hacen las que ustedes consideren más interesantes, ¿vale? Las más importantes, las que sean más verdaderas, las que sean más sentidas y las que sean más originales, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es que eso lo preparen antes, porque no vayan a hacer la entrevista sin saber las preguntas que van a hacer, porque entonces ahí a lo mejor se quedan ustedes callados y no le dice nada. Alexia, por ejemplo, llevaba escrita en su libreta un montón de preguntas que quería hacerme y me las iba haciendo, por eso sería bueno que ustedes las escribieran. Pero siempre pensando que tienen que ser preguntas verdaderas, sentidas y originales, como si las hiciera al Principito. ¿Me explico? ¿Vale? Bueno, pues para no cansarles más, porque a lo mejor ustedes a lo mejor no tienen que ir a ballet como la compañera anterior, pero tienen que ir a hacer sus cosas también. Voy a despedirme con un trocito del Principito. Cuando el Principito se despidió de uno de los personajes, el zorro, le dijo esto. Adiós, dijo el Principito. Adiós, dijo el zorro. El zorro era uno de los personajes que descubrió en la Tierra, un zorro muy inteligente. Dice el zorro, mi secreto es muy simple, es muy sencillo. No se ve bien sino con el corazón. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Es decir, lo importante no se puede ver con los ojos de la cara.
Lo esencial, lo importante se tiene que ver con los ojos del corazón, dice el zorro. Lo esencial es invisible a los ojos, repitió el Principito para no olvidarlo. Dice, el tiempo que dedicaste por tu rosa, esa rosa con la que no teníamos buenas relaciones, es lo que hace que ella sea tan importante para ti. El tiempo que dediqué por mi rosa, repitió el Principito para no olvidar. Los hombres, los adultos, los mayores, ya no recuerdan esta verdad. En cambio, tú, Principito, en cambio ustedes, principitos y principitas que están ahora en la videoconferencia, no deben olvidarlo, porque tienen que hacer preguntas que vayan al corazón de los adultos y de las adultas. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Lo hemos entendido? Pues yo espero a ver si nos podemos ver, en vez de en videoconferencia, nos podemos ver en vivo y en directo. A ver si un día podemos ir a La Perdoma, a Benijo, a San Antonio, al Casco, a la Florida, a donde está Carmen Delia, a donde está Eliezer y Alexia, a donde está la Diana, a donde está mi canal Elian, a donde están cada uno de ustedes, a ver si podíamos reunirnos, a ver cuando pase todo esto de la pandemia, nos podemos reunir y tener un encuentro para que me cuenten cómo les fue con sus adultos, con las personas mayores que entrevistaron, y que compartan conmigo todo lo que habrán encontrado y explorado en el corazón de ese adulto. ¿Les parece? A ver si nos podemos encontrar, ¿de acuerdo? Así que mientras nos veamos, cuídense mucho, cuídense mucho. ¿Vale? Sí. Un abrazo a todos y a todas. Nos vemos. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.